Señorías, ocupen sus escaños y guarden silencio, por favor. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Esta enmienda a la totalidad al proyecto de ley denominado sobre el impuesto denominado de manera popular como plusvalía municipal trae causa, como ya saben, en el Real Decreto 26/2021, el Real Decreto de las prisas, ¿no? Ese que arregló la ministra en un fin de semana para no detener la caja registradora. Clean, clean. Bien. Pues me gustaría aclarar, por si no lo saben, algunas personas que nos estén viendo desde sus casas, que este impuesto lo configuró ya en su penúltima versión el Partido Popular, allá por el año 2002, y el señor Montoro, que tiene mucho que ver con Montero, que además de casi el apellido, no sé, ambos cuando suben impuestos se lo pasan mejor, como dicen en mi tierra, mejor que una liebre en una viña. Pues el PSOE después continúa la saga manteniendo este impuesto en sus términos, primero con Zapatero, después con Sánchez y, por fin, el Tribunal Constitucional, poniendo un poco de cordura, lo extingue. Pero el culebrón no acaba aquí, porque el PSOE reinventa el impuesto hace 2 meses y ahora el Partido Popular, con su enmienda a la totalidad, va a maquillar la reinvención del régimen sanchista con alguna ligera exención sacada de una chistera, pero la cuestión es que mantiene la vigencia del impuesto. Por el contrario, el Grupo Parlamentario Vox, que el pasado 2 de diciembre ya anunció la total impugnación de esta norma promulgada para reinstaurar un nuevo impuesto de la plusvalía, lo impugnó por 2 razones. Primero, porque la figura legislativa utilizada por la ministra, el Real Decreto Ley y sus prisas, engañosamente disfrazadas de urgente necesidad, no era la adecuada. Es decir, lo que no solucionó en 2 años lo arregló en un fin de semana. Y segunda razón, por el contenido de la norma, que reinventa una nueva fórmula con la única finalidad de seguir atracando injustificadamente el bolsillo de los españoles. Y esta impugnación que les anuncié hoy queda materializada en 2 acciones. Una acción en el Pleno Legislativo, trayendo a esta Cámara una enmienda a la totalidad a la citada norma, que hoy tramitamos como proyecto de ley, y que nosotros proponemos un texto alternativo trabajado, reflexionado e impregnado de sentido común y sentido de Estado, y que recoge la expulsión definitiva de nuestro ordenamiento jurídico de este inconstitucional, confiscatorio e injustificado impuesto. Una segunda acción muy importante y que agradezco públicamente al magnífico equipo jurídico de Vox, liderado por nuestra secretaria general, la señora Olona, en el ámbito judicial, mediante la interposición de un recurso de inconstitucionalidad a este infame Real Decreto Ley que fue pergeñado una tarde en un fin de semana después de un congreso por la recaudadora mayor del reino, a las bravas y a su manera. La enmienda de totalidad que el Grupo Parlamentario Vox trae a debate propone la modificación del artículo 59 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y la supresión de los artículos 104 a 110 y, en consecuencia, la eliminación definitiva de este impuesto. Y puesto que todas las iniciativas que planteamos desde Vox gozan de rigor y justificación, esta enmienda no podía ser menos, y el origen de la misma no se fundamenta en un capricho ideológico ni en unas ideas chulísimas, sino que trae su causa en el sentido común y en nuestro objetivo, que no es otro que mejorar la vida de los españoles. Y dicho esto, las distintas sentencias del Tribunal Constitucional, que no voy a repetir, han venido a revelar la profunda colisión de esta figura impositiva con el principio de constitucionalidad. Perdone un momento, señora Cañizares. Perdone un momento. Sí, Pido silencio, por favor. Silencio. Como digo, estas sentencias del Tribunal Constitucional han venido a revelar la profunda colisión de esta figura impositiva con el principio constitucional de capacidad económica, principio que ha de ser respetado por encima del ansia recaudatoria de cualquier gobierno, del Gobierno de Sánchez y también de otros gobiernos anteriores que no se sonrojaron configurando este impuesto, véase, señor Montoro, aunque hoy sus sucesores, que se autodenominan oposición, se rasgan las vestiduras y se enmiendan a sí mismos. En consecuencia, era del todo necesario acompasar el ordenamiento jurídico a dichas sentencias de inconstitucionalidad recaídas sobre el impuesto en cuestión en los 4 últimos años. Y así, la norma que hoy venimos a enmendar en su totalidad aparentemente se dedica a subsanar este asunto. Pero creemos que no es suficiente adaptar el impuesto a la jurisprudencia constitucional recaída desde 2017, sino que se hace necesario proceder a su inmediata supresión. Y una de las razones fundamentales para ello radica en que este tributo incurre en doble imposición con otras figuras de nuestro sistema tributario, ya que todas ellas gravan la misma manifestación de renta o riqueza y, por tanto, nos encontramos ante una figura impositiva claramente confiscatoria. Por este motivo,
y en aras de ser respetuosos, primero, con el esfuerzo de los españoles para contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y, segundo, con los principios constitucionales de capacidad económica y no confiscatoriedad de nuestro sistema tributario, lo procedente es expulsar definitivamente el impuesto de nuestro ordenamiento jurídico. La doble imposición a la que nos referimos se hace patente cuando nos encontramos ante un impuesto que grava el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, hecho imponible similar a aquel sobre el que recaen, por ejemplo, los impuestos sobre la renta a las personas físicas o el impuesto sobre sociedades, gravámenes que también son aplicables a las ganancias o incrementos patrimoniales, entendidos estos como incrementos de valor. A modo de resumen, por ejemplo, podríamos afirmar que existe doble imposición entre la plusvalía y el IRPF en transmisiones onerosas y lucrativas entre particulares, entre la plusvalía y el impuesto de sociedades en transmisiones onerosas entre personas jurídicas y con el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Encontramos también casos de doble imposición entre la plusvalía y algunas contribuciones especiales exigidas por los ayuntamientos para la realización de obras o servicios públicos. Todo lo anterior, unido a que la configuración legal del impuesto ni siquiera ha venido a considerar la capacidad económica real del contribuyente, sino una inexistente o ficticia. Por otro lado, la potencia recaudatoria de este tributo, que parece convertirlo en indispensable o insustituible para la necesaria financiación de las corporaciones locales, no es una razón suficiente para justificar su existencia, sino que el planteamiento razonable sería la oportunidad de una reforma del sistema de financiación de los ayuntamientos, adecuando necesidades financieras a competencias y, por tanto, a los servicios que estos prestan. Sin embargo, ni los distintos gobiernos de España ni los propios ayuntamientos han mostrado el suficiente interés para promover una reforma en este sentido desde 2017, sino que han preferido fiar una parte relevante de su recaudación a un tributo meramente potestativo y de fundamentos discutidos, hasta el punto de seguir manteniendo su vigencia 4 años después de la primera sentencia del Tribunal Constitucional, que ponía en jaque la propia existencia y la configuración legal del tributo. Desde 2017, los distintos gobiernos, en apariencia de distinto color político, han elegido sacrificar el bolsillo de los españoles en lugar de legislar para reducir el esfuerzo fiscal de estos. Y en cuanto a la acción paralela que mencioné al principio de mi intervención, hablamos de la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por nuestro grupo parlamentario, que se fundamenta en que no se puede crear un nuevo impuesto a través de la figura del Real Decreto Ley, por mucho que alegue el Gobierno del régimen una falaz, urgente necesidad, tramposa y embustera. Pero lo más indecente e inmoral, en un alarde de desprecio al bolsillo y a la inteligencia de los españoles, fue escuchar de boca de la propia ministra de Hacienda que esto lo arreglaba ella aquel famoso fin de semana. Por tanto, con la interposición de este recurso por parte de Vox, de nuevo cumplimos con nuestra palabra de dar la batalla contra las normas injustas del régimen sanchista en todos los frentes, incluido el judicial. Y como ya sabemos que ustedes son bastante predecibles, poco originales y muy reiterativos en su narrativa de saldo y esquina, pues el Grupo Socialista, que sostiene al Gobierno y protege a la ministra, subirá a la tribuna, como no, a hablar de odio, xenofobia, ultraderecha, cordón sanitario y otros adjetivos descalificativos. Y que por cada uno de esos adjetivos descalificativos que verbalizan, pues nosotros nos ponemos un pin, una medalla, una pulsera o nos fumamos un puro, según el día. Porque no ofende quien quiere, sino quien puede. Por tanto, me voy a adelantar a su relato y les avanzo que hemos trabajado intensamente esta enmienda a la totalidad de forma integral, no solo para proponer la supresión del tributo, sino también calculando el posible déficit presupuestario que padecerán los ayuntamientos al eliminar este impuesto del infierno fiscal que sufrimos en España. Y además venimos a proponer la fuente para financiarse. El impacto económico de este impuesto para los ayuntamientos lo hemos cifrado, atendiendo a su histórica recaudación, en aproximadamente 2.500 millones de euros anuales. Esta merma de recursos puede ser compensada sin que los españoles tengan que afrontar un nuevo atraco, eliminando ciertos gastos tóxicos, innecesarios y superfluos que se encuentran recogidos ya en los presupuestos generales del Estado aprobados y que no proporcionan ninguna utilidad ni servicio a los españoles. De este modo, estos 2.500 millones de euros
que ya no gastaría el Estado en frivolidades se podrían destinar a financiar a los ayuntamientos sin que los españoles vean mermados los servicios públicos que sí necesitan. Y es que son muchos los peajes que este Gobierno debe pagar, entre otros, a ciertos socios de coalición para mantenerse artificiosamente en el poder y, por tanto, esos excesos no deben soportarlos ni financiarlos gratuitamente los españoles a cambio de nada. Deben ser eliminados por higiene democrática y así conseguimos un 2 por 1. Al tiempo que reducimos el esfuerzo fiscal de los españoles, acometemos una verdadera transición ecológica. No la que ustedes pregonan, sino la auténtica, eliminando residuos tóxicos y nocivos que mejorarán la salud de las instituciones del Estado y oxigenarán nuestra democracia. Así, eliminamos, por ejemplo, dentro del personal, altos cargos y altas cargas, algunos eventuales, puestos a dedo y demás, en gastos corrientes y servicios, pues la propaganda del régimen, por ejemplo, la agenda del régimen, esta llamada 2030, dentro del Ministerio de Interior, las subvenciones a los partidos políticos, el Ministerio de Desigualdad, eso que ustedes llaman inclusión, que realmente es exclusión de los españoles, en el Ministerio de Trabajo, mariscatos y similares, el Ministerio en su conjunto del anticonsumo de productos españoles, el Ministerio de Universidades que no tiene funciones y algunos detalles de presidencia y desmemoria democrática. Todo esto, que lo tengo aquí perfectamente detallado, si quieren luego se lo paso, asciende a la cantidad de 2.587 millones de euros. Así que, cuadradas las cuentas con los actuales presupuestos aprobados, no elevamos el presupuesto de gastos, ofrecemos a los ayuntamientos una total certidumbre en sus recursos, sin necesidad de elevar los impuestos a nadie, no se producirá el efecto indeseado de incremento en el precio de los inmuebles, que es otra de las secuelas perniciosas que genera este tributo, y así vamos desmantelando chiringuitos y eliminando mucho gasto, cuya utilidad marginal es negativa para España y para los españoles. Muchas gracias. Gracias, señora Cañizares.